Bueno, qué mejor manera de empezar, desde luego, que contar con lo que es el motor económico de nuestro país, uno de los grandes motores económicos de nuestro país, ¿no? Los jóvenes empresarios, emprendedores, pequeñas empresas, y para eso qué mejor que contar pues, con Fermín Albadalejo, que es presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Fermín, mil gracias por venir, es un placer. Sé que todos lo conocéis, pero al final CEAGE es una organización multisectorial que integra a más de 18.500 asociados, que tiene 21.000 pequeñas, medianas y grandes empresas, que agrupa a 55 asociaciones provinciales y territoriales. Es tremendo, ¿no? De verdad es un motor para el país, ¿no? Fundada en 1991, CEAGE tiene como objetivo principal mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas, ¿no? Y contribuir a su fomento, a la estabilidad, a la internacionalización, a la competitividad, a la innovación. Pues, qué mejor manera. Por favor, siéntate, Fermín. Gracias, Fernando. Bueno, unos breves datos porque la verdad es que es impresionante. Te faltan las gafas, ¿no? De sol, pero no las he traído, ¿no? Además, tengo un poco de miopía, con lo cual veo mejor las notas, las chuletas las veo mejor sin gafas. Fermín tiene una formación muy holística, ¿no? Empresa, humanidades, teología, aunque desde luego la vocación de emprender es lo que ha movido tu vida, ¿no? Sí, sí. Con 19 años ya empezó fundando su primera empresa en el sector de transportes y logística. Ha tenido experiencia en renovables, hostelería, distribución, finanzas, ¿no? Y desde sus comienzos ha estado preocupado, y por eso esta carrera, ¿no?, por impulsar marcos que favorezcan el crecimiento del tejido empresarial juvenil, ¿no? Y desde los 25 años llevas ya involucrado en todas estas cosas, ¿no? Ha formado parte de AEDE, la Asociación de Empresarios de Henares, de AGE de Madrid, donde fue vicepresidente. Forma parte de la Junta de CIEM. En 2014 asumió la Secretaría de CEAGE y en septiembre de 2016 la presidencia. En 2018 forma parte de la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de la COE y forma parte de los comités ejecutivos de CEPIME y COE, además de ser vicepresidente de ATA. Fermín, entretenido. Esto es enorme, la verdad es que es enorme. Mil gracias por estar aquí, por aceptar este pequeño reto y este atraco, que sé que es sentarnos aquí un ratito, ¿no?, y charlar con menos guión, sí con temas, pero con menos guión, ¿no? Muchas gracias a vosotros, Fernando. Mira, lo primero, me ha encantado enormemente una frase que he leído en vuestra descripción, ¿no? Representamos los valores del esfuerzo, del mérito y de la responsabilidad. Bueno, yo creo que eso es el pilar fundamental, no solamente, bueno, muy buenos días a todos, no solamente es el pilar fundamental para una persona, yo creo, sino también para una sociedad, ¿no? Para que una sociedad avance, para que una sociedad salga adelante, es importante esos valores, ¿no? Esos valores del esfuerzo que nos han inculcado nuestros padres, que nos han inculcado nuestros educadores, nuestros formadores, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha hecho que España sea hoy el gran país que es, ¿no? Y es clave para los jóvenes empresarios, lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Para levantarse cada mañana, levantar la persiana, ese esfuerzo, esa responsabilidad, ese mérito también, ¿no?, que lo tiene y ese trabajo al final tan español, porque lo vemos cuando viajamos por el mundo, bueno, pues vemos cómo es uno de los valores que tenemos intrínsecamente los españoles y que muchas veces nos parece que nos da vergüenza, pero es la realidad, ¿no? Es así, la verdad es que tenemos que estar orgullosos de ellos, ¿no? Y hablando de los jóvenes, del emprendimiento, ¿nos puedes dar algunas cifras de lo que representan para hacernos una idea, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de la magnitud, ¿no? Sí, nosotros ahí trabajamos mucho con el informe GEN, el informe global de emprendimiento, ¿no?, que es mundial y nos da unos datos muy concretos, ¿no?, de cómo está el emprendimiento, no solamente a nivel español, sino a nivel mundial. En España, para que nos hagamos todos una idea, tenemos 3,3 millones de empresas, 3,3 millones de autónomos y empresas, sociedad limitada principalmente, hay sociedad anónima dentro de esos 3,3 millones, de los cuales el 95% de ese tejido empresarial son microempresas, ¿vale? Empresas de 1 a 9 trabajadores, y de esas microempresas generan el 40% del empleo de este país, que es un dato, la verdad, que es revelador, ¿no?, de cómo tenemos el tejido empresarial estructurado en España. Nos dicen este informe, ¿no?, que aparte de aportar ese 40% del empleo, bueno, pues hemos crecido en comparación con el año 19. El año 19 lo tomamos todos mucho de referencia porque nos ocurrió la dichosa pandemia, que parece que nos ha estancado en esos años 20 y 21, ¿no? Entonces, del año 19 a este año
hemos crecido 3 puntos, estamos en un 5,5% de tasa de emprendimiento en España, un dato importante que sigamos en crecimiento. Y nos dice este informe que los emprendedores que abren empresa actualmente es entre 35 y 55 años. Y sobre todo hemos visto un repunte en personas mayores de 55 años, que luego si quieres Sí. vamos un poco más al porqué de esto, ¿no? Y por qué nos encontramos muchas personas en las que, bueno, pues salen de su trabajo habitual, que han estado a lo mejor 30 años en una gran empresa, y se dan de alta como autónomos y emprenden con 55 años, ¿no? Es cierto que los datos nos están diciendo que hay más emprendedores mayores que jóvenes. Hay más personas mayores que... Mayores, cuando hablo de mayores, hablo en cuestión de Eso edad. te iba a decir, los 50 son los nuevos 40, no de espíritu, ¿no? por supuesto. Yo tengo 37, me considero súper joven, ¿no? O sea que... Y luego nos dan otro dato, ¿no? Que el 43% creado de estas nuevas empresas ya nacen con una filosofía de cambiar el mundo, con una filosofía dentro de su plan estratégico de hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Es muy probable, y has avanzado algunas cosas, ¿no?, que en un futuro muy cercano, en los próximos años, ¿no?, cada vez el emprendimiento sea mayor incluso, ¿no?, y veamos nuevas generaciones, gente joven con más años, entrando en ese mundo, ¿no? ¿Qué crees que tiene que suceder? ¿Qué sería necesario para que esa evolución continuara siendo positiva? Bueno, para que esa evolución sea positiva necesitamos un escenario favorable, ¿no?, que es lo que nosotros venimos remarcando a todos los gobiernos, ¿no?, también, no solo al gobierno central, que tiene muchas competencias, sino también a los gobiernos autonómicos, ¿no? Las barreras. Nosotros lo que vemos son ciertas barreras a los jóvenes empresarios y a los no tan jóvenes, aquellos que quieren crear una empresa, ¿no? El acceso a la financiación es una de las principales causas que más nos demandan nuestro entorno, nuestros asociados, ese acceso a la financiación. Estamos hablando de que hay una media de abrir un negocio de unos 30.000 euros. Hay negocios que necesitan un capital muy superior y otros inferior, pero la media viene estando en ese entorno de 30.000 euros que muchas veces se consiguen pues bien por ahorros o bien por pedir a familiares o bien por, bueno, pues ir a tu entorno a solicitar a que te presten ese capital, ¿no? La financiación es una de las claves. La carga burocrática, los impuestos, es otra de las barreras que nosotros vemos y que trabajamos en el día a día por eliminar aquellas más importantes. Y luego el miedo al fracaso. Este dato, la verdad que nos asombra que siga siendo tan elevado, que el miedo al fracaso, cuando hacemos encuestas y barómetros dentro del entorno de los jóvenes, sea una de las principales barreras que tienen. Y esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con muchas cosas que traemos arraigadas y que hay que cambiar. Y para cambiar esto es un cambio cultural que debemos de hacer, ¿no? Entrando un poco en temas de sostenibilidad, ¿no?, ya que estamos aquí, esta es probablemente la generación de jóvenes más comprometida de la historia, ¿no?, con el mundo que les rodea, con lo que está cambiando, con lo que está pasando. ¿De qué forma este compromiso estáis viendo que se plasma en la actividad empresarial? Hombre, la sostenibilidad, yo lo que digo es que para ser sostenible primero hay que pagar bien y no subir precios. Y esto muchas veces no depende de los empresarios. Queremos pagar mejor, no podemos por las cotizaciones sociales que nos suben de manera constante, no podemos muchas veces no incrementar los precios porque vienen problemas que no son nuestros, problemas que vienen pues de la guerra de Ucrania, de todo el incremento de la energía, y entonces esto de alguna forma hay que repercutirlo en nuestros comercios y en nuestras empresas, ¿no? Yo creo que eso es principal. Para ser sostenible hay que ser sostenible con el cliente, hay que ser sostenible con el proveedor, hay que ser sostenible con el territorio en el que estamos, en el que convivimos. La sostenibilidad al final tiene que ser una sostenibilidad también con nuestros accionistas, ¿no? Y ahí hay un dato, Fernando, que a mí me sorprende mucho, que nuestras empresas, esas microempresas que hablábamos antes, microempresas, pequeñas y medianas empresas, de alguna forma ya están cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente las que se crean nuevas como jóvenes empresarios, que lo llevan ya en su plan estratégico, el ser sostenible. Veíamos el dato que he comentado antes, ¿no?, ese 43% de microempresas
que se han creado para cambiar el mundo, que se han creado porque su propósito es cambiar el mundo dentro de su ecosistema, dentro de su territorio, dentro de su pueblo o de su ciudad, ¿no? Y es un dato importante. Yo creo que ser sostenible, al final, no debe de ser algo que veamos como un coste, como un gasto. Ser sostenible yo creo que es una inversión. Y muchas veces, en esa inversión, tenemos que acompañar a las empresas. Porque muchas empresas nos dicen, oiga, yo quiero ser sostenible con el Madrid 360, ¿no?, en el que actualmente estamos hoy aquí, pero necesito cambiar mi flota de vehículos. Y para cambiar la flota de vehículos y introducir vehículos 100% eléctricos en su empresa, necesita hacer una inversión. Por lo tanto, ahí las administraciones no están apoyando todo lo que deberían a las empresas. Y esto lo tratamos de manera constante, tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la comunidad y con el resto de agentes, porque hay que apoyarles. Entiendo por lo que me dices que es un reto. Es un reto. Y una oportunidad al mismo tiempo. Totalmente. Yo creo que ser sostenible es un reto, evidentemente, pero es una oportunidad. Nosotros lo debemos de ver, y así lo vemos nosotros, como una oportunidad de cara al crecimiento de nuestras empresas. Y no cabe ya, es como la igualdad, ¿no? O sea, dentro de nuestra mente, cuando creamos una empresa, cuando creamos un negocio, ya hay ciertos pilares que se dan por supuestos, ¿no? Y en este sentido, los fondos Next Generation, ¿cómo están gestionando? ¿Cómo van avanzando? Clave. ¿Qué pediríais? Ahí tenemos otra gran oportunidad. Más de 150.000 millones de euros a disposición. Esto representa unas cifras que en la historia de España, a los que nos gusta la historia, no se ha dado y probablemente no se va a dar en un futuro que veamos muy, muy cercano, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental. Para las pequeñas y medianas empresas muchas veces, y nosotros que estamos en el terreno y en el día a día con ellos, nos dicen, pero ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿O cómo puedo yo acceder a un PERTE, por ejemplo, ¿no? Los famosos PERTES que están estructurados en sectores. Hablamos del PERTE de la agricultura, por ejemplo, que tan importante es para nuestro país. El PERTE de la agricultura son 1.800 millones de euros, que va destinado a la gestión del agua, a la gestión de nuestros campos, a mejorar todo lo que tiene que ver con nuestro campo tan importante, no solo para España, sino también para Europa, en el sector de la agricultura. Por tanto, tú preguntas, ¿no?, ¿qué se puede mejorar? Se puede mejorar en transparencia dentro de esos fondos, se puede mejorar en cómo llegan a las empresas estos fondos, y ahí estamos trabajando con el Gobierno de España para que las organizaciones empresariales, que estamos pegados al terreno, sigamos con proyectos y hagamos proyectos clave para que lleguen al último empresario. Cambiando un poco de tema. Ya sé que es muy difícil que los jóvenes empresarios que viven en el corto plazo, en el día a día, con las preocupaciones más cercanas, financiación, modelo de negocio, llegar a final de mes. Pero es igual de importante al final pensar en su futuro, ¿no? Oye, ¿cómo pueden ayudar a que tengan una jubilación mejor, más relajada, ¿no? Es sin duda un problema que deben afrontar cuanto antes. ¿Cómo crees que es de importante para ellos? ¿Y cómo crees, con la experiencia que tenéis enorme, que desde los diferentes sectores podemos aproximarnos a ellos, comunicarnos con ellos de forma más eficiente? Bueno, yo creo que si miramos la historia, estamos más o menos aproximadamente, pasamos unos 40 años trabajando dentro del mercado laboral, aproximadamente, unos más, otros menos, pero 40 años pasamos en ese mercado laboral, de los cuales nos da tiempo a emprender, a trabajar por cuenta ajena, nos da tiempo a estar en el paro también, a formarnos, que nos pasamos la vida formándonos, al fin y al cabo. Y dentro de esos 40 años es importante, y aquí dentro de los jóvenes empresarios, y por eso el acuerdo que hemos suscrito con Fonditel, para que llevemos esos planes de pensiones, para que los jóvenes al final parece que no va con nosotros esto del plan de pensión, pero es muy importante y nosotros lo trasladamos así a nuestros asociados, ya que es ahora cuando tenemos que ponernos a ello, ¿no? Yo el otro día asistí a una charla de plan de previsión social. Me pareció clave para mi empresa trasladar estos planes a todos los trabajadores, ¿no? y sobre todo trasladarlo, porque en las grandes empresas es muy habitual ver estos planes, ¿no?
es muy habitual, pero en la pequeña y mediana empresa no es tan habitual. Y es ahora también cuando tenemos que hacer esa labor de divulgación, ¿no? Yo creo que, como decías, es clave, ¿no? Ahí tenemos 3 pilares. El plan de pensiones que todos conocemos, la pensión pública 100%, que nosotros estamos a favor de las 3. O sea, plan de pensión público, pero para que el plan de pensión público continúe hay que hacer que el gobierno tenga, bueno, pues una España saneada, unas cuentas saneadas para que podamos seguir apostando por ese sistema. El ahorro privado, que lo han grabado recientemente y no estamos de acuerdo con grabar ese tipo de planes, y el plan de pensiones de empleo, que es el que estamos tratando, ¿no? Y yo creo que es fundamental ir hacia ese camino y que las empresas, junto con nuestros trabajadores, pues lo llevemos a cabo con la multitud de modalidades que nos da el plan, ¿no? Nos hemos quedado sin arena, pero no quiero acabar sin 4 cuestiones más personales, ¿no? Una preocupación, un sueño, una canción, algo que te haya hecho reflexionar, un libro, un documental. Bueno, una preocupación, el desempleo juvenil. Para mí es clave que sigamos luchando contra él. En España tenemos un desempleo todavía muy elevado, en torno al 30%, y es clave que todos los agentes implicados sigamos luchando contra ello. Un sueño, pues que España sea un país de emprendedores. Para mí es clave que lleguemos a ese escenario. Decías una canción, ¿no? Sí. Bueno, una canción, me quedo yo creo que con todo el repertorio de Sabina. Yo soy muy de Sabina y me encanta. Y un libro, pues un libro yo me quedaría con un libro que además el título ya dice mucho, que es Más en las obras que en las palabras, de James Martin, que es un jesuita americano. De mi formación holística, pues ya sabes que voy tirando hacia esos derroteros. Fermín, un placer. Gracias, Fernando. Me hubiera traído el sardinero, pero es lo que hay. Gracias.